todos y todas. Estamos en otro capítulo más de la segunda temporada de Dimensión Creativa y en esta mañana, tarde, depende de cómo nos estén viendo, nos acompañan otra vez Genoveva Malo y nos acompaña Rafa Estrella, quienes han sido decanos de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte y son los decanos más jovencitos. Entonces, bueno, muy buenos días, Genito, muy buenos días, Rafa, ¿cómo están? ¿Qué tal, Genito? ¿Cómo te encuentras esta mañana? Hola, Manu, Rafa, Acércate un poquito Danilo, más al ¿cómo micrófono. están? No, pues feliz y apenas entré, dices, tienes el privilegio de ser la única que está repitiendo este podcast. Y Así es. Feliz porque me encanta hablar de diseño y gracias por la invitación. Una linda mañana, soleada, además tenemos un lindo evento luego, un lanzamiento de un libro en el que además la Facultad de Diseño tiene un rol importante porque uno de nuestros profesores justamente es el ilustrador del libro, de los libros, entonces, bueno, todo se conjuga para que hoy sea perfecto hablar de diseño. Qué lindo, qué bien. Rafita, estás disfrutando de la segunda temporada por los 40 años. Sí, he estado viendo, ya he visto la mayoría de podcasts. Ahora que saludas y que somos los más jovencitos, el tema es comparados con quién, porque resulta que Claro. somos entre los más viejitos de la facultad. Somos la nueva generación. Todo depende del punto de vista, Sí. además. Va a depender de Sí. quién, porque si estuviera aquí el Vichy, el Patricia, no quiero imaginarme lo que nos hubieran dicho. Sí, Pero claro, nuestros alumnos ciertamente dirán, ahí están los profes viejos. sí, bueno, tal vez. Bueno, como ustedes han visto, en esta temporada hemos estado dedicados a recordar la facultad y recordarnos a nosotros mismos, a ustedes que han formado parte integral desde el principio de la facultad como estudiantes, luego como profesores y luego como autoridades. Entonces, como Geno ya nos contó más o menos sus primeros momentos, cuéntanos el momento en el que te conoces con el Rafa. ¿En qué momento ustedes se hacen amigos y empiezan a trabajar juntos por la facultad? ¿Eran colegas de clase, tal vez? No, bueno, siempre nos conocimos en el capítulo anterior de Dimensión Creativa. Yo les decía que el momento cuando estudiábamos en esas primeras promociones éramos una comunidad muy chiquita, muy cercana, muy unida. Participábamos profesores, estudiantes de todos los eventos académicos y sociales. Y bueno, Rafa estaba unos años menos que yo en la carrera. Yo llevaba ahí un poco la delantera, digamos. Él era de los guaguas. Él era de los guaguas y yo estaba No tanto, No. solo 2 ciclos Dos después. ciclos, ¿no? pero bueno, yo me Porque se sentía... abrían las cortes marzo y septiembre, claro. máximo Ya. octubre. 2 cortes, en ser un año menos año, nada más, un un año año. menos, sino que eran Ya. 2 cortes. Ya. Entonces, claro, pero bueno, nos conocíamos y éramos amigos antes, inclusive Mucho habíamos antes. estado en un taller de pintura juntos que compartimos en la famosa Academia de Eudocia Estrella, fuimos compañeros y bueno, sí, conocidos de toda la vida, cercanos por el diseño, cercanos en el mundo académico. Y qué hermoso fue volvernos a encontrar en otro rol, ya de profesores. Y siempre esta afinidad que por uno u otro motivo nos acercaba y nos convocaba a hacer un trabajo juntos, a resolver algo, a conversar. Y bueno, espontáneamente, digamos, va surgiendo. No es que nadie dijo, a ver, Genoveva y Rafael trabajen en este proyecto. No, o sea, un poco creo que la afinidad, ciertos valores compartidos, un espíritu, además, una entrega así a la facultad de que estábamos siempre aquí, siempre. Estábamos ahí para todo y poco a poco, pues bueno, nos hemos ido involucrando en diferentes espacios. Uno de los primeros podría ser, bueno, el ser profesores, luego haber participado en este rediseño curricular. En donde Ya, formaron parte ustedes de esas parte, decisiones. Rafa muy vinculado ya por su práctica profesional de diseño gráfico. Yo estuve en el mundo de los textiles, de los objetos, pero siempre dando un impulso importante a estas nuevas carreras. Y ahí ya, Rafa en la dirección de diseño de gráfico, yo estuve en objetos, estuve en textiles, estuve en diseño de interiores, y bueno, en diferentes espacios también de organización, de pensarle a la facultad también. Nos hemos encontrado siempre, y coincidencias ideológicas, de amistad, que han podido favorecer además que los diálogos sean agradables, coincidentes, con mucha empatía, sintonía, diría yo. Sí. Feliz de haber compartido con mi programa. Qué lindo, Sí. qué lindo. Rafita, ¿por qué te decides por el diseño? En un momento en el que el diseño era una carrera totalmente nueva, ¿qué hace que tú digas, bueno, yo le voy a apostar a esta carrera? ¿Eras guambrito? ¿Estabas salido del colegio o ya había pasado un tiempo? No, inmediatamente salido del colegio. El tema es que tuvimos la referencia de un
de un amigo que llegó a ser mi cuñado. Ya. Él era mayor a mí unos 4 años, él estaba desde las primeras promociones, incluso antes que el ajeno. Él nos comenzó a hablar del tema del diseño, porque para mí, yo no sé si para mí fue un choque, pero para mi padre fue un choque. Ya. Yo había comprado rapidógrafos de escuadras, reglas para estudiar arquitectura en la Ya. estatal. Tu papá, ingeniero. Ingeniero, pero además muy de lleno en la Facultad de Arquitectura, mucho más que en las otras. Mucha gente piensa que como es ingeniero fue en ingeniería, ¿no? Su vida marcada fue en arquitectura, profesor de muchísimos arquitectos de las cátedras de lógica, Sí, de los profesores sí, nuestros, así es. claro. Entonces, cuando le dije que voy a estudiar diseño, que había una posibilidad en la UDA, sí fue un shock, porque para él debe haber sido un choque, porque las reglas y las cosas compramos en el almacén universitario que había, que era súper bien surtido en la estatal, porque tenía las mejores marcas y eran los únicos que vendían estos materiales. Y yo ya, de pretexto de que iba a estudiar arquitectura, pedí eso para quinto Pero entonces curso, vos ya sexto estabas curso. maquinando, ya te la sabías. Que iba a estudiar arquitectura, era mi primera opción. Ya. O sea, en esos años fue. Luego, Javier Gabela fue el que nos metió este bicho con el Fabián Cordero y otro grupo de amigos que nos ingresamos aquí. Y claro, era incluso venir a conocer la universidad porque habíamos pasado y decían la pontificia nomás en esa época, pues no era la UDA. Entonces, de alguna forma venimos acá y sí, pues ya mi papá al final dijo, bueno, voy a aceptar porque además era la estatal gratis y la UDA era pagada. Entonces, Claro. fue un shock en todos esos niveles. Pero una universidad en ese momento también con muchísimas promesas, ¿no? Con el Ajá. prestigio Sí. de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Claro. Católica. Hay un dato importante. Rafa sí se conocía como la Pontificia, otros decían la PUSE. La puse. La PUSE. Y la PUSE era conocida en Cuenca por ser una universidad bastante nocturna, digamos. Ahí había las carreras de administración muy fuerte, que esa la consolidó y abrió un mundo de profesionales importantísimo, el mundo de la administración. Y diseño se inaugura como la primera carrera diurna. La universidad funcionaba desde las 5 de la tarde antes. Esta carrera es justamente la que instaura, digamos, el tema de poder darle un tema de vivir también lo diurno en la universidad. Ajá. Y fue la primera, sí. Qué bien, qué interesante. Entonces no entraste solito, No, entraste entré con un grupo de amigos. Sí, sí. Claro, Éramos como entraron en 5 o 6. patota así para Sí. que nos vaya bien a todos. A darle el examen de admisión porque eran exámenes fuertes de Claro, admisión, Jorga. de dibujo Ya. técnico, de dibujo artístico, de creatividad. Pero claro, era una cosa, un espacio nuevo, porque además esta zona de la ciudad no era como muy transitada tampoco. Entonces era venir a un espacio nuevo. Ya Ir a estaban construidos Agapá, los grandes lejotes. edificios. Claro, literalmente. De paseo se iba a Agapal en la escuela. Pero Ya. veníamos, qué curioso, cuando los papás nos prestaban el auto, parqueábamos aquí, tal vez al lado de donde hasta hace poco era la tienda de la Blanquita y hoy es la entrada de los autos, pero bueno, no había ni la entrada peatonal como es ahora, tan importante, tan linda. Entonces uno encontraba puesto ahí donde sea y parqueabas, o al frente, tal vez encontrarías unos 15 autos parqueados y otras veces, nada, venía bicicleta, diferentes medios de transporte, pero se estaba recién iniciando este tema de empezarle a dar vida durante el día a la universidad, lo cual es valioso. ¿Y quiénes fueron esos amigos, Rafa, que compartieron contigo las aulas en el primer el momento? Suco Cordero, el Hernán Zúñiga, Santiago Alvarado, Ya. Marta Gabela, que es de esposa, digamos así, después de aquí conocimos a muchos otros compañeros del negro urbano, porque yo le oía a la Jena en el podcast que éramos como 50, nosotros fuimos 60 y éramos 2 paralelos de 30. Ya. Y como dice el Jena, todos éramos, o sea, a la larga te terminabas conociendo con todos, Renato Pauto, o sea, un montón de gente que después, o sea, nos conocíamos de algún otro lado. Con Renato Pauto yo le conocía de jugar fútbol, o sea, jugábamos fútbol. Y era interesante porque no solo nos conocíamos de los de la Facultad de Diseño, o sea, obviamente nos conocíamos mucho con la gente que después fue de Ciencia y Tecnología, el Omar Delgado, que es ahora director del IERCE, estudiaba, Él era era compañero tu mío época. del colegio y él estudió, la primera era la tecnología en minas. Claro. Y algunos de ellos, o sea, Patricio Feijó, profesores que ahora son profesores de la universidad, éramos compañeros, pero incluso nos llevábamos entre varias facultades, éramos muy cercanos, porque organizaban los partidos de fútbol y como no éramos muchísimos, tampoco te conocías a todos, o sea, a los de Derecho, a los de Administración de Empresas. Entonces era una vida realmente muy
muy cercana. Muy familiar. Muy familiar, porque éramos, Amigos a la larga todos. éramos pocos. Yo no sé en esa época cuántos alumnos tenía la universidad, pero no creo que superaban ni los 500. Y nos reuníamos Claro. todos acá en Y el patio de todos, el patio de diseño. diseño era el centro de El reunión. centro. ¿Y se llamaba el patio de diseño Sí, ya? toda la Sí. Sí, porque algunas de las, o sea, aquí yo me acuerdo haber dado en este bloque de aquí de lado los exámenes de ingreso de dibujo artístico. Me dábamos. acuerdo claramente el examen de admisión de dibujo artístico y de creatividad, Claro. que te daban unas cosas de madera y tenías que hablar. En nuestra época el ejercicio era armar pájaros con, no sé cómo se llama esa plancha que es dividida de varias figuras, rombos, triángulos, tangram. cuadrados. El tangram. Claro, me Te daban tocó- una cosa parecida a esa y tenías que armar una serie de pájaros. Ya. Ese era el examen Y, de y creatividad. eso no traería el Shalva Castro, esas iniciativas. De pronto que dibujes con la mano izquierda Que la que dibujes con para la mano desarrollar izquierda. el lado Sí. derecho del cerebro de la creatividad. Bueno, Claro. ese estaba el Edmundo Iturralde, El era nuestro Edmundo profesor Iturralde. de dibujo Que a propósito artístico. lo vimos la semana Hace- pasada, el sí. lanzamiento de un libro a los tiempos, que tiene un montón de... Había encontrado una cantidad de slides que él había tomado fotos de trabajos y todo, y que no sabía qué hacer. Digo, bueno, traiga para ver qué podemos hacer. porque Claro, tiene y ahora que estamos con los fotos- 40 años va a ser un fotos documento. valiosas de trabajos y todo, pero claro, fue profesor de dibujo artístico y en esa época registrábamos todos y todo, luego proyectábamos en slides. Ujú, Ese El era Edmundo también, que era otro loco, que le decíamos el loco Iturralde. el Loquito Iturralde, sí. Claro, porque Sí, sí, sí. te hacía hacer trazos de líneas, ¿no? Para entrenar la mano, que me parecía buenísimo, pero claro, no dejaba de haber el compañero que decía, pero ya dibujemos algo serio. Entonces él, nada, se ponía Líneas, más loco y te líneas, ponía a hacer cosas el mucho pulso, más el pulso, que abstractas, no sea- nada, no le Sí. interesaba que dibujes algo, un objeto, nada, decir, no, líneas, vamos a hacer líneas y trazos finos. Llenábamos claro, cuadernos y cuadernos de y líneas. venía el Shalva con el tema de que hay que sacar la punta de esta forma, como mejor es con la cuchilla y después pasarla en la lija para que esté... Era Que dice que, todos que los importante aprendizajes. esa perfección de educar el pulso, de educar la mano. Y hoy nos encontramos también en ese debate, ¿no? Sí. Que seguimos educando esa inteligencia cerebro-mano o nos vamos Sí, por otro sí. tipo de tecnologías. Claro. Y el tema del hacer, las famosas maquetas, pensemos que hoy se ha facilitado mucho los procesos CAD/CAM y los chicos tienen los plotters de corte y todo. Nosotros, me acuerdo de maqueta de series, que era una de las más complejas que hacíamos en tercer ciclo. Entonces, había unas piezas pequeñitas que era una serie que, bueno, tenían ya una forma tal que habíamos sacado a través del análisis morfológico de alguna pieza, en fin. Bueno, había que, no te exagero, 200 piezas de estas, darles la curvatura, lijarles perfectamente y luego ensamblarles. Había que pintar de blanco para que no se vean las fallas. Ya. Entonces, claro, uno venía con esta maqueta gigante y el profesor, no voy a decir el nombre porque era nuestros profesores malditos de ese momento, te decía, Los "Voy". profesores malditos, verás, nunca le he escuchado eso al ajeno. Sí había, sí había. Sí había, sí había. Entonces vamos a botar al piso para ver si resiste. Entonces, claro, por 1000 pedazos todas las piecitas de madera que toda la familia además había lijado. Uy, por Sí, favor. era un poco... Claro. Bueno, y a mí no me... Sí nos pasaba. Yo tuve una suerte demasiado grande, digo yo siempre, toda la vida, porque cuando comencé a estudiar, los profesores habían sido alumnos de mi papá, entonces todos me conocían, entonces no podía dejar atrás el Entonces, nombre a vos de mi nadie papá, te que volcaba además la me llamaba, maqueta. entonces a mí no me volcaba mucho la maqueta para nada, era muy... No, para nada, o sea, yo no tengo para quejarme absolutamente, pero obviamente había otros compañeros que no les pasaba exactamente lo mismo, pero no, yo tuve demasiada suerte con eso, porque mi papá de alguna forma aceptó que yo estudié aquí porque les conocía a los profesores. Porque habían Ok, sido sus había alumnos, familiaridad, o sea, claro. el Y Diego, muchos de el ellos Vichy. también compartían seguramente cátedra con él en la Universidad de Cuenca, en Claro, la Facultad de en la Arquitectura. Después fueron compañeros de él en arquitectura. Claro, qué bien, qué chévere. ¿Y cuándo la Geno se hace profesora? ¿En qué momento entras a ser profesora y cuáles fueron tus primeras cátedras? ¿Cómo sucedió? Bueno, se cumplió un sueño. Ya. No, yo sí me veía desde las aulas, creo que dije en el podcast anterior también. Siempre hubo mucha esa inclinación por pensarle al diseño. En fin, me sentía muy atraída, valoraba muchísimo, admiraba a mis profesores y claro, sí veía, o sea, como un sueño cuando estaré yo al frente. Pero bueno, no le había dicho nada y yo salí de la facultad. En ese momento había la figura de egresado, recordarán. Ya. Empecé a hacer la tesis, sin embargo tuve un viaje, fuimos a vivir con mi esposo en Costa Rica y al regreso de Costa Rica en el año 96, justo en enero, pude yo sustentar la tesis y ya en marzo
recibo una llamada de Julia, con quien ya tenía una relación muy linda. Mi tesis había iniciado dirigiéndome Dora Giordano. Ella se fue a vivir en Argentina, yo a Costa Rica, dejamos en pausa. Con Julia terminábamos la dirección, ella me acompañó hasta el final de mi tesis y habíamos hecho una linda amistad, además como profesora. Me había dicho que sería, ella ya me empezaba a decir que sería muy lindo que me involucre. En eso se da la coincidencia que Freddy Galvez, que ya estaba acá en la facultad. ¿Y Freddy fue tu compañero también? Freddy estuvo unos 2 ciclos antes que yo. Ya. Freddy ya estaba de profesor acá, decide optar por una maestría en México, también siguiendo los pasos de Julia, la misma maestría en diseño industrial y con énfasis en textiles, ambos hicieron eso. Entonces Freddy se retiraba para hacer su maestría en México y Julia me dice, tal vez haya un espacio, una vacante y tienes que venir Genoveva y bueno, ella se entusiasmó mucho. Luego ella creo que lo comentó y con los directivos recibí la llamada de Diego Jaramillo. Apenas oí la voz de Diego, hola Genoveva. Vos ya sabías. Yo, así con ilusión, se hizo realidad este sueño. Me dijo, nos encantaría que vengas a la facultad. Yo no dudé 2 veces, estaba trabajando en otro lugar y le dije, me encantaría. O sea, ¿a dónde voy? ¿A qué horas? ¿Cómo? Y nada, vine corriendo y en ese momento trabajaba en Mercantil TOS y fue mi primer trabajo ya de estudiante, ya en 6º ciclo. Me habían contratado para hacer vitrinas. Hacía una especie de diseño interior integral. A mí me encantaba porque yo planificaba toda la temporada promocional, todo el material gráfico, al mismo tiempo planificaba todo este interiorismo y las temporadas, que si había que ambientarle por Navidad, que por diferentes festividades al almacén, y habían 22 vitrinas, que era un espacio maravilloso para la creatividad. Enorme, claro. Bueno, tenía un grupo de carpinteros, de gente con las que trabajaba, y para mí era, cada vitrina era un espacio maravilloso. Y le agradezco a la vida, una vitrina para mí también. La gente empezaba a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hay algo diferente. ¿Y qué eran como las primeras vitrinas diseñadas en Cuenca? Las primeras. ¿Ya? Tengo fotos de ese momento y muchísima gente me preguntaba, ¿qué es esto? Vemos algo distinto. Y yo experimentaba, además, me acuerdo haber puesto en algún momento una caja así, todavía sin colocar las prendas, y la gente entraba diciendo, hay una promoción. O sea, empezaba yo a entender también la dinámica del mercado, qué significaba exhibir pocos artículos asociado a lo elitista y qué significaba abarrotar las cosas. Bueno, fue una experiencia muy linda. Yo estaba en ese trabajo cuando ahí, justamente allá, yo recibí la llamada de Diego. Vine corriendo a la facultad. Era el año 96, 11 de marzo del 96, de 96. Nunca me voy a olvidar. Me acuerdo que inclusive compartí con mi abuelo, que era un mentor maravilloso en mi vida. Le dije, voy a ser profesora. Me abrazó, me dio la mano y dijo, tienes una gran responsabilidad en tu vida. Y bueno, es una frase que la cargué siempre, la llevé adentro. Y bueno, feliz. Desde ahí, involucrada en 2 talleres de textiles con Julia. Y poco a poco en diferentes áreas. En la teoría del diseño, 1 y 2. En talleres experimentales, ¿te acuerdas, Rafa? Que habían esos espacios muy, muy bonitos para fomentar la creatividad. En diferentes espacios me fui involucrando en talleres de diseño y los primeros ciclos, morfología, taller 1, en fin, hasta que emprendimos el gran proyecto de la reforma, que fue hacia el 99, 2000, empezamos a pensar. Pensar ese espacio en el que te habías educado, debe haber sido muy emocionante, ¿no? Fue maravilloso. Coincide que en ese momento hubo un convenio especialísimo que firmó la universidad con el British Council. ¿Ya? Tuve la oportunidad de viajar en el año 2000 con Diego Valareso. Nos fuimos a Inglaterra, a la Universidad de Huddersfield. Estuvimos como 1 mes y medio allá. Fue un intercambio muy lindo, vinieron otros profesores y fuimos a mirar, a llevar nuestra experiencia y también a mirar cómo se hacía diseño allá y cómo se manejaban, digamos, lo que ya acá estábamos pensando que era el momento de dividir el diseño en especialidades, en carreras. Claro, allá nos encontramos con carreras consolidadas, diseño gráfico, diseño de productos, vimos muchas cosas lindas como las pasantías, vimos la importancia que en ese momento ponían a la gestión, al luego hacer diseño en el contexto, en el mercado.
Y bueno, tuvimos como tarea, en ese momento estaba de decano Vicente Mogrovejo, Ya. y me dice, Zucca, al regreso, el plan curricular de Qué las interesante, carreras. eso se conecta. Mateito, muy buenos días. Yo no le he saludado hoy día, perdóneme. ¿Cómo le va? ¿Cómo Pero está, yo le mano? noté ¿Cómo medio está, queriendo serio, contar? medio enojado. No, yo estoy aquí anotando las preguntas, estoy escuchando. Le quería comentar que nos Dígame. contó eso Vicente Mogrovejo, ¿no? Nos Ajá. contó de ese momento, pero todo empieza a conjugarse porque, claro, ese rato eran los profesores viejos, digamos, los profesores mayores, pero ustedes eran los jovencitos que estaban trayendo todas estas ideas refrescantes, además los nuevos diseñadores. Revolucionarios, ¿no? Revolucionarios, Sí, claro, sí, sí. revolucionando el diseño y pensándolo y repensándolo. Qué Sí, chévere, sí. que nos estamos Ay, tengo que conectando contarles todo. una anécdota chistosa. A ver. Llegamos, bueno, la primera vez fui con Diego Valareso. A los 2 años tuve la suerte de volverme a ir a Inglaterra, ahí a dar un taller de diseño. Fuimos con Julia, que ya estábamos con el mundo de los textiles, ya habíamos aprendido a tejer esta maravillosa técnica de paja toquilla. Fuimos, bueno, ya se imaginarán los trámites en aduana y todo para llevar paja, paja toquilla de colores Súper y todo. complicado. Llevamos Se llevaron paja toquilla a Inglaterra. porque íbamos a dar un taller de tejido. Ya. Y íbamos a hacer con las chicas una cantidad de diseños que sean aplicables luego acá. Por otro lado, Patricio León, que estaba ya de decano en ese momento y que tiene una visión muy, muy conocedora del mundo productivo también, del mercado, hicimos un convenio con PASA, con TOSE, donde yo trabajaba también, y él movió mucho esto. Y íbamos nosotros con la misión también de traer una colección diseñada en Inglaterra para que produzca pasamanería. Ya. Y yo llevaba toda la información, les habíamos mandado antes, y nosotros íbamos a controlar este taller, que efectivamente estas colecciones sean como para el mercado cuencano, Ya. o para el mercado ecuatoriano. Ok. Bueno, y la anécdota es que en esta segunda ocasión llegamos Julia y yo a Inglaterra y llegamos las dos, que somos menuditas pequeñas, y la primera impresión que nos ven estos profesores de 2 metros, y se cogen la cara y dicen, oh, they are so tiny, So tiny. chiquitas. Ya. Entonces éramos las tiny. Ok. Pero fue- Era de haberles dejado Por así, suerte ¿no? no fue el biche. Por suerte no fue el biche, porque ya ahí se completaba el mito de los de tiny los ecuatorianos. tiny. Pero bueno, la expresión es éramos, claro, coincidió que había un grupo gigante. Y otra cosa curiosa, hasta ese momento, un poco el mundo de los textiles habíamos asociado y de moda, un mundo manejado por mujeres, femenino, y nos encontramos con que el 80% de nuestros estudiantes a quienes dimos el taller allá Eran varones. eran varones. Qué bien, qué interesante. Y Refita, ¿en qué momento tú vuelves a la facultad o seguiste en la facultad para ser profe? Y no, yo diría que es un tema continuo más bien. Ya. Nunca te fuiste. Yo no tuve mucho no soñé nunca en ser profesor. Ya. De hecho, era extremadamente introvertido y nunca me veía dando clases. Mi papá me dice todavía hasta ahora que comencé a soltar la lengua cuando tuve que sustentar la tesis Ya. de titulación. Y fue más por una ansiedad. Yo me había casado pronto y estaba ya trabajando. Tuve una, eso digo, extremada suerte porque justo también recibí un llamado de Diego Jaramillo. Y Diego Jaramillo era el llamador, me parece. Diego me llama y me dice, oye, hay unos parientes tuyos que quieren que trabaje un diseñador en el diario El Tiempo. Dice, vos estás haciendo la tesis de eso, porque además había decidido hacer esa tesis casi que contracorriente del Suco Cordero, del Fabián, porque en principio íbamos a diseñar la señalética del nuevo Banco Central que se había construido en Pumapungo. Ese era nuestro proyecto. Mi papá se va a Quito y me viene trayendo el primer libro de diseño que era propio mío, un Ya. libro de diseño de Mario García, un libro sobre rediseño de periódicos. Y claro, yo me comencé a leer ese libro y le dije al Suco el día anterior a presentarle a Dora, que era la profesora de diseño de proyecto de graduación, le digo a Suco, vos no digas nada, vamos a cambiar el tema. Y Suco me dice, ¿qué? Digo, vamos a hacer periódicos, ya tengo un libro para hacer la tesis. Y claro, entramos y le digo a la Dora, vamos a hacer esto. Yo ya había leído algunas cosas, entonces claro, ella vio alguna substancia mía porque era súper básica, pero se podía defender. Y coincide que a los 2 días me llama Diego y me dice, están queriendo un diseñador Yo estaba todavía estudiando, o sea, no habíamos acabado la tesis. Ellos Estábamos- querían diseño editorial. un diseñador gráfico para el periódico. Entonces, claro, me fui allá, me presenté, me dieron el trabajo enseguida. Y claro, tenía que comenzar a compatibilizar horarios de clases con horario de allá, y eso digo,
el otro día hablaba con alguien, digo, el tema es que para nosotros era dificilísimo compatibilizar eso, porque nosotros teníamos jornadas a 38 horas de clase a la semana. Ese es nuestro pensum. Sí. El otro día revisábamos, 38. tenemos 38 horas de clase. Un Ahora, tiempo completo de tiempo clases. completo de clases. Mañana y tarde. Ahora tienes 20, como lo que exige la ley. Entonces, Diego me hace que vaya allá y yo estaba haciendo mi tesis. Y al mismo tiempo trabajaba con un gran amigo que recién dio un taller aquí en la maestría con el Mono Alvarado, que era compañero del Freddy Galvez. Y no sé exactamente cómo fue, pero tenía yo una afinidad muy cercana con las computadoras, con las Macs. Por eso ojalá el Mateito consiga pronto la plata para la Mac. Sí, por favor, Mateito. Pero Muy pronto me cambio. Yo tuve la suerte de que en el 84 ya tuve mi primera Apple, mi computadora Apple, que incluso el otro día, hace unos meses encontré la factura. Esa computadora costó más de $4,000. Yo no sé, mi papá no sacó la plata para comprarla en esa época, $4,000. ¿En qué año fue? 84, o sea, era de las primeras Macs que llegaba. Hicimos Yo, una exposición de sí, vida, sí, hice después, porque claro, ya después me enamoré del Mac y de la vida o sea, seguí la vida de Steve Jobs y toda la cuestión, porque además Steve Jobs murió un día que yo nací, un 5 de octubre. Ok, de 2011, estás conectado ¿no? con Steve Jobs. Y claro, yo manejaba las computadoras desde el colegio y era el único que tenía computadora. Mis compañeros del colegio iban a la casa a ver la computadora. Después de la universidad igual fue el único que tenía una Mac. Ya no era la Mac Classic, que era el modelo más clásico del Mac y que todo el mundo tenía. Yo tenía ya las LC, que son unas máquinas después de toda la historia de Jobs. Bueno, Ya. me sé de memoria esa cosa, pero eso es otra cosa. Eso es otra Ese es cosa. otro podcast. Pero manejaba las computadoras. Y justamente aquí, Juan Pablo Carballo trabajaba en laboratorio de computación y teníamos solo Ataris y de repente traen las Mac. Y claro, el único que manejaba Mac era yo. Ya. Entonces me acuerdo que estaba de decano el Manuel Contreras y le dije, no hay chance de comenzar a trabajar en el laboratorio. Yo no pedí clases, dije al laboratorio. Y me gustaría estar en el laboratorio. Entonces comencé a trabajar en el laboratorio y comencé a ser ayudante de Juan Lazo, que comenzó a ser ya profesor también aquí. Ya, Igual, tenemos estudiante. una linda anécdota del Juan Lazo, ¿no? Del podcast anterior. Y, Es cierto. y entonces el Manuel me consiguió el trabajo aquí con el doctor Jaramillo para que esté en el laboratorio de Mac, para que ayude al funcionamiento de las computadoras, porque nadie sabía usar ese sistema en realidad. Y en una reunión que estábamos con Patricio León, estaba Dora Giordano ahí, y el Patricio León, cuando ya Patricio comienza a ser el decano, le dice, el Rafael está trabajando con nosotros en los laboratorios de Mac, él nos ayuda con eso, y también está trabajando en el periódico, y entonces la Dora dice, sí, está haciendo la tesis de eso y todo. Y me dice, ¿no querés ser mi ayudante de cátedra? Wow. En taller 2, taller de morfología 2. Maravilla. Y claro, yo enseguida dije, claro, sin pensar mucho, porque no iba a tener mucha chance de pensar también y decir, espérese para No, había que Dije, ya, pues, o sea, además era con la Dora, que siempre fue nuestra profesora y éramos muy cercanos y nos quería mucho y nosotros también a ella, le queremos todavía ahora. Y comencé a dar clases siendo la ayudante de Dora. Al ciclo siguiente, el Fabián Mogrovejo se entera también de que yo estoy ayudante de cátedra y me dice, ¿no quieres estar conmigo también? Uy, Dije, cotizadito. claro. Digo, buenísimo, por eso digo, tengo mucha suerte. Y luego cuando Vichy es decano, yo vine ahí sí con una preocupación porque yo comencé a trabajar en el periódico y también tenía relación con un amigo que tenía una imprenta, Gráficas Hernández. Y comencé a hacer trabajos para él, pero con mucha cercanía, o sea, metiéndonos al taller de la imprenta. Hacer pruebas, experimentar cosas. Y llevar cosas nuevas, porque ellos también siempre en el modelo analógico, cuando ya comenzaban a aparecer las computadoras. Y tenía esa relación con Giovanni y como digo, entraba al taller. Entonces, un día un prensista que trabajaba ahí, que además es prensistas sin ninguna formación, lastimosamente, porque el SECAP daba una formación, pero solo en Quito, de repente me dice, se me ríe. Dice, este trabajo es de un diseñador, ¿no es cierto? Pero riéndose, o sea, medio burlándose. Ya. Todo burlón. Digo, sí, era de un amigo diseñador. Dice, ¿cómo va a ser una línea de medio punto en 4 colores? Eso es imposible registrar, y menos con nuestras máquinas. Entonces me comencé a dar cuenta de que comenzaba a aprender un montón de cosas de la tecnología que no se estaban dando en la facultad. O sea, aprendí a hacer diseño, pero ni idea de cómo producir eso. Porque como decía Diego, estábamos más concentrados en el tema de la formalidad, de la forma y esas cosas, pero no tanto en el tema de la producción. Y ya comenzaban a haber diseñadores que mandaban trabajos a imprenta
sin tener idea de lo que era el tema de la imprenta. En estas mismas épocas, en el 94 después, ganamos con el Fabián Cordero y Javier Gabela un concurso que se hizo aquí en la facultad para hacer el segundo afiche de la Bienal de Pintura de Cuenca, con la Eudocia Estrella. Y nos tocó también meternos ahí en el taller de otra imprenta que se llamaba Imprenta Offset Atlántida, y de repente me vi con el Mono Alvarado haciendo el programa de clases de tecnología de diseño gráfico. Ya. Y esa fue la primera materia que armé, digamos. Yo con él, el Mono me ayudó y armamos la materia. Y entonces estuvimos trabajando, estuve trabajando en eso, y claro, el Vichy un día me recibe aquí para los primeros días de clase y llama a un montón de chicas y chicos, estudiantes, sobre todo les dice a las chicas: vean, guambras, este profesor nuevito, guambrito que les traigo. Porque claro, yo estaba en los 20 años, 23 años, no estaba más. Bueno, el profesor Juan Brito ya estaba casado. Y ahorita el profesor Guambrito estaba casado, claro. No era como para publicitar. No era para publicitar, pero el Vichy... Claro, el Vichy es el Vichy. Y ahí comencé. Y como digo, tuve mucha suerte porque me fueron dando mucha confianza para estar en cada una de las instancias, no solo dando clases, sino estar ayudando a coordinar las materias básicas, después los ciclos comunes, las cosas. Y he estado ahí hasta ahora, que ahora en realidad este ciclo ha sido diferente para mí, porque después de estar acompañando al ajeno en el subdecanato, en la administración de ella, yo dejé muchas horas de clase por estar en la administración, y vuelvo a dar la clase de tecnología antes de la pandemia, o sea, desde desde 2018, 2017 que dejé de dar esa clase y volví a dar este ciclo. Y te estás reencontrando con nuevas tecnologías. Porque además tienes todo este tema de YouTube con nuevos videos, con un montón de cosas. No tienes idea lo que yo de alguna forma sufrí por conseguir, por ejemplo, bibliografía para los chicos. Ahora tengo ahí un bolso entero. Por suerte, alguna vez de Giovanni Hernández en el año 2000, antes que caigan las Torres Gemelas, me llevó a una feria en Miami, y ahí conseguí todos los libros. La mayoría obviamente en inglés, pero era la única forma de tener libros de tecnología de diseño gráfico. Después me dediqué al diseño gráfico, porque en realidad yo comencé a hacer joyas primero. Hacía joyas, tenía mi banquito de trabajo, trabajé con plata, y el otro día... Habría que hacer una exposición de esas joyitas, ¿no? Del señor decano. Hace un año, un poco más, la Cata Serrano me dice: hoy hay un proyector de slides. Dice: ya van a votar todos, ya nadie usa proyectores de slides. ¿Quieres uno? Dice: tengo ahí en posgrados, cuando estaba la Cata hace un par de años ahí. Y digo: ya, buenas, me manda a dejar, tiene que hacer cambio de custodio. Y de repente había un slide en el carrete, uno. Digo: ¿qué será este slide? Saco. Era la joya que había hecho para Shalva Castro, las fotos que nos pedían tomar. Y esa joya tiene mi mamá todavía, porque ella me compró, digamos así. Simbólico. Y está ahí metido en el slide como le encontré. Qué bueno. Entonces, claro, bueno, esa fotito también debería estar en la sesión solemne. Bueno, amigos, son ustedes los que no tienen mucho tiempo. Porque yo me quedaría muchísimo tiempo más. Pero sí quiero que me cuenten ambos, y para esto sería un podcast entero. Pero, ¿qué ha sido ser autoridad? ¿Qué ha sido llegar al momento en el que tú crees tanto en un proyecto, le pones tanto amor, tanto tiempo, tanto debate con los compañeros, y tienes que dirigir este proyecto, tienes que dirigir este barco? Sí. Genito. Bueno, un reto gigante, una responsabilidad enorme, un desafío y también una gratificación, digamos, muy grato. Poder estar allí al frente de algo de lo que soñamos. Con Rafa hicimos equipo, entonces, bueno, ya habíamos estado en las direcciones de carrera, en fin, y yo había estado ya en el subdecanato, y en el momento en que el 2017, por encargo del rector, por su confianza, pues nos designa decana y subdecano. Era la primera vez, hay que decirlo, que dos diseñadores estaban al frente de la facultad, graduados de la propia facultad. En mi caso, diseñadora de la UDA, exalumna. La primera mujer decana. Primera diseñadora, porque habíamos tenido decanos de arquitectos, en el mundo artístico, Fabián Landívar, por ejemplo. Pero bueno, de diseñadores, Rafa y yo estábamos ingresando como los primeros, y para mí, ser mujer también creo que era un desafío enorme. Creo que siempre, también como esos sueños que se van haciendo realidad, no es algo que lo buscamos, llegó como este espacio de servicio, de
de poder consolidar aquel proyecto en el que siempre habíamos soñado y poner toda la mirada de la gestión administrativa desde el punto de vista del diseño, de la mirada creativa que esté plasmada ahí, de la reflexión, todo aquello que nos había atravesado en nuestras conversaciones de estudiantes, en nuestras conversaciones de desarrollos curriculares. Bueno, estábamos al frente, como dices tú. Ajá. Y nos habíamos encontrado entonces con una comunidad cercana, de amigos, de profesores, de vibrante, con deseos de trabajar. Para mí fue una de las experiencias más lindas de mi vida, el decanato, siempre lo digo, además con el mejor compañero que pude tener, con Rafa, que creo que a veces no hacía falta ni decir las cosas, sabíamos exactamente, una conexión inmediata, un excelente amigo, compañero, y bueno, creo que pudimos plasmar esa mirada de que el diseño esté presente desde todo. Empezaba, las invitaciones, las comunicaciones empezaban a tener ese tinte de diseño. Reactivamos la galería, bueno, una serie de cosas que se han ido dando en este tiempo, pero que fue una oportunidad muy linda de poner, como tú dices, todo ese conocimiento, eso que habíamos ido formando, esa trayectoria. Bueno, aquí estamos, y estamos para servir. Entonces, sí, qué lindo, qué linda experiencia. Rafita, no se me emocione. Yo me emociono porque me acuerdo de varias cosas, y lo que siempre ha dicho el ajeno, lo genial era aprender mucho en estos espacios. Como digo, yo tengo tanta suerte de estar en todas las instancias administrativas también de la facultad y luego la universidad. Entonces, como dice el ajeno, armarse una trayectoria así no creo que es fácil, y no es fácil no todo el mundo va a tener. Es una apuesta en el tiempo, ¿no? Así es, y esto digo, a lo largo del camino que hemos ido haciendo con ajeno, que siempre, como dice ella misma, o sea, llegamos a conocernos tanto que solo nos veíamos cosas y ya sabíamos lo que estábamos pensando los dos. O yo venía con una idea, dice, lo mismo estaba pensando, o ella me decía, yo lo mismo estoy pensando. Pero yo diría que lo genial, y ver los podcasts de los compañeros de los decanos anteriores, es esa facilidad y esa mística que tiene la facultad de seguir caminando en esta trayectoria y seguir formando a los que vienen más atrás, o sea, sin ningún tipo de celos, o sea, súper abiertos. Yo he valorado muchísimo los aprendizajes en cada una de las instancias. He estado en consejo universitario. O sea, conocer todo el mundo universitario te presenta panoramas buenos y cosas que también te limitan, y aprendes a trabajar con lo que te limita también, que eso hay que aprender con las cosas. Claro. Todos los cambios del régimen académico que han habido, que te vas, vuelves, repiensas, pero una de las cosas que yo más valoro, y como dice el ajeno, es este tema de que de alguna forma, desde que estamos ya los diseñadores ahí, sí se nota también una presencia de este pensamiento del diseño. Este ADN del diseño. Que además no está solo en la facultad, porque se trata de que ver toda la gente de la facultad que está en diferentes cargos súper importantes a nivel de la universidad. Es porque hay una mística, hay una forma de trabajar, una forma de entender las cosas que seguramente ayudó a que hayan ciertas innovaciones en algunas otras cosas, pero estar de autoridad es un tema, obviamente, que yo creo que se necesita tener ese camino, ese recorrido, si no a veces te topas con cosas que te quedas pensando, ¿quién consulto, quién no, decido yo nomás? Algo que sí es un tema difícil, A mí me ha ayudado muchísimo, como digo, esta suerte de que todos me dieron en su momento la oportunidad. Algún decano me dio el chance de participar en esto, participar en lo otro, de haber sido subdecano del ajeno, aprender todo el mundo académico, de alguna forma técnico académico, pero también el lado humano de la gente. O sea, creo que la facultad tiene una mística diferente, y creo que eso lo ven en toda la universidad. Sí, procuramos cuidarla, ¿no? Esa es una cosa que también es una cosa que hay que destacar en estos 40 años. Como decía Diego, ellos vinieron y fueron un grupo consolidado y que todos apoyaron y sabían hacia dónde estaban queriendo ir, con todas sus diferencias que pueden tener, pero porque para eso mismo estamos aquí, porque todos tenemos nuestra forma de pensar, pero mantener este ánimo de estar siempre muy cercanos. Somos muy cercanos. Yo creo que la gente en toda la universidad nos ve eso, y de alguna forma estoy seguro que la vicerrectora Genoveva... No le vamos a decir a la vicerrectora nada de lo que está pasando aquí, pero sigue. Y ella y todos los que están en los cargos de cada una de las instancias de la universidad seguramente están poniendo ese ADN y están obviamente buscando cambiar ciertas cosas, mejorar ciertas cosas. Habrán cosas que se pueden, habrán cosas que no se pueden, pero yo diría que eso es una fortaleza de la facultad, que además no es solamente adentro de la facultad.
es hacia afuera también. O sea, hacia afuera vos sigues teniendo los amigos que fueron compañeros y que siguen trabajando y que estás en contacto porque trabajan en las empresas de diseño. Yo me acuerdo un chico Rea que estaba en Cartopel, el Iván Rea. Era como lejano porque él era un poco más serio, pero cuando te ibas a Cartopel te trataba como un hermano. O sea, Claro, te hacía conocer claro. toda la empresa con mucha facilidad. Sí, Esos es vínculos esa han sido manera de fuertes. pensar el futuro, ¿no? Exacto, ha sido muy Bueno, vamos a terminar este Venga, pero capítulo nos que toca. sí, que nos toca. Aquí me soplan algo Dígame, tras Teito. cámaras. Para cerrar, solamente un mensajito súper cortito por los 40 años. Un mensajito de cada uno. Un mensajito Un cortito. mensajito muy corto. A ver. ¿En qué se resumen esos 40 años? ¿Qué se resume? A ver, una palabra. Una palabra. Ya. Exacto, una palabra. Una palabra que resuma estos 40 años. Hagamos que empiece ahora el Rafa ya. Sí. Yo tengo tiempo para... Ay, le sorprendió el Robaste Mateo. tiempo. Tal vez en una palabra es la vida. A mí me ha Ok. tocado vivir la vida desde los 19 años aquí. Yo estoy desde los 19 años aquí. Ok. Ayer veía listado de profesores que vamos a homenajear ahora en los 40 años y yo estoy de los que tienen más de 20, pero en realidad tengo más de 30, porque tenía estos contratos y además estaba en la vida profesional. Pero lo que debo decir es que lo que ha pasado por aquí ha sido la vida. La vida con todas sus facetas, con todos sus matices, momentos súper buenos, momentos también más complicados, pero además, como decía como dice un compañero y un amigo, el Juan Leonardo Espinosa, que ahora es vicerrector académico de la Universidad Estatal. Él un día me preguntó, oye, yo quiero ser también profesor. Dice, porque vos te mantienes joven y creo que es porque te robas el alma de tus alumnos. Es verdad. Creo que eso sería, o sea, tienes del alma, o sea, El alma yo creo que joven. seguimos teniendo el alma joven. Ahí están los podcasts del Vichy, del Patricio, que son gente mayor a nosotros, pero que se mantienen súper vitales y súper cariñosos entre ellos y con nosotros. Así es, genito. Bueno, rápido va a poder. Y ya. Difícil una palabra, pero bueno, al menos digamos una frase. A ver. Bueno, pensando en el diseño. Sería algo así como pensar, vivir y sentir el diseño para el servicio a los demás. Que Qué los lindo. 40 años han sido eso y que se multipliquen para el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Muy lindo este espacio. Gracias. Y les vamos a tener más veces. Capaz que eres la persona que repite 3 veces. Gracias. Nos vemos, Manu. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias. Danilo. Chao, chao.